Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad que tengo el gran gusto de que hoy esté nuevamente con nosotros nuestro cuasi columnista, mi querido y gran amigo el doctor Daniel Montamar. Quiero, ya sabemos, doctor en Derecho, Ciencia Económica, medalla de oro, pero además me han pedido de mi provincia que en el mes de octubre te invites y ya, después lo hablamos, quieren escucharte. Y yo tuve el gusto, lo voy a señalar hoy acá, de participar antes de ayer, el martes, en el Malva, en este tema de Vaca Muerta, Democracia y Desarrollo que organizó Clarín. Y te escuché con atención, por supuesto, y siempre coincidiendo totalmente y aprendiendo lo que dice mi querido amigo el doctor Daniel Montamar. Daniel, ¿por dónde crees que empecemos? A lo mejor por un resumen de lo que se planteó allí, ¿no? Magnífico, porque tu planteo. El grupo Clarín, además de mucha gente de mucha jerarquía. Sí, y lo que está haciendo en ese ciclo Democracia y Desarrollo, bueno, crear foros de reflexión sobre distintos temas capitales de la Argentina. El martes tocó el tema energía y específicamente el potencial de los recursos estos no convencionales. Y esto que tanto escucha la gente en los diarios de Vaca Muerta, y si Vaca Muerta nos va a salvar. O va a resucitar. Va a resucitar desde el punto de vista. Y vista. te escuché decir una cosa que, perdón, me lo dijiste acá, sí. Y dijiste un artículo firmado también, que no querés más parches y una ley de hidrocarburos que tenga futuro, vigencia. Pero yo te voy a dejar a vos que lo digas, no yo. Yo te escuché con atención. Entonces ahí yo y con gran satisfacción. En petróleo y en gas, las reservas que se nos están agotando, porque estamos importando cada vez más, son alrededor de 4.500 millones de barriles. 4.500 millones de barriles de petróleo equivalente, si sumo gas y petróleo. Y yo dije que, ¿de dónde vamos a lograr el autoabastecimiento? Cuando venga otra política energética y cuando se recree la confianza. Bueno, una alternativa son los recursos no convencionales. Claro. Pero antes yo me referí a los recursos convencionales que no están probados, pero que están ahí nomás, son probables y posibles. Están en los mismos campos donde ha habido descubrimiento. Eso suman 9.500 millones de barriles, casi el doble de lo que es probado. Okay. Y es lo primero que tenemos que atacar, yo creo. Entonces después le dije a la audiencia, bueno, ¿cuáles son los recursos no convencionales en su magnitud? Miré que en lo otro estamos hablando 4.500, 9.500, ahora el total de recursos no convencionales es 170.000 millones de barriles. Es tremendo. Y Vaca Muerta solamente representa 70.000 millones de barriles. Menos de la mitad. Sí, pero de 170.000. Imagínese que tenemos... No, por eso te digo, querido Daniel, 170 a 70. Sí, pero lo que le quiero decir es que solo desarrollando un poco de Vaca Muerta, el 30%, son 21.000 millones de barriles. Respecto a los 4.500 que tenemos, es decir, que el potencial es enorme. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. El potencial tanto en lo convencional como en lo no convencional. Ahora, una cosa, a ver si escuché bien. Vos decías que haciendo nosotros esto acá, con respecto al gas, hablaba de $3.05, creo. Nos costaría. Y que comprándole a Bolivia nos está costando 10 y pico de dólares. Sí, señor. Y ahí te hago una pregunta más, Daniel, a ver si es cierto. Entonces, después te dejo tranquilo. El presupuesto que ya se gastó el 90%. Y creo que hay que agregarle 200.000 millones para pagarle a Bolivia el gas que le debemos. 200.000 millones de pesos, usted dice. Sí. Me parece que es demasiado, pero le debemos a Bolivia. Lo que yo dije... No, 200 millones. Ah. Perdón. Sí.
Lo que yo dije es que 200 millones. Ese potencial que tenemos no lo vamos a desarrollar con esta política energética. Bueno, eso. ¿Y qué es otra política energética? Entonces tenía que hacer esto simple a la gran audiencia. Otra política energética es, primero, otra señal de precio. Y usted lo dijo, ¿cómo le vamos a estar pagando a Bolivia $10.20? Ahora le pagamos el millón de BTU, cuando a nuestras cuencas le estamos pagando $3.50 el millón. A 50 era así. Claro. Entonces, por barco, ¿sabe? Lo estamos importando alrededor de $15 el millón de BTU. Bueno, en petróleo también tenemos un precio arbitrariamente fijado que todavía no es la referencia internacional. Entonces, política energética nueva es despejar esta duda de precios. Ponemos un precio para el gas natural, por ejemplo, de $6. A los precios del petróleo y los derivados los referenciamos a sus referencias internacionales, pero después hace falta contestar otras cosas. Bueno, eso. Los costos. Eso. Los costos todavía nuestros son superiores a los del desarrollo del shale gas en Estados Unidos. Eso se debe un poco porque recién estamos en la curva de aprendizaje, pero otro poco debido a baja productividad en la Argentina respecto a lo que es la productividad en los Estados Unidos. Y vos decís que esta baja de productividad, querido Daniel, obedece al hecho de que no hacemos las cosas con la intensidad que corresponde, la baja o productividad tecnológicamente. Que la tenemos en muchos sectores es una combinación. A veces el problema de organización, falta de inversión, inflexibilidades y de copiar las mejores prácticas. Nosotros a veces no copiamos las mejores prácticas. El único sector en la Argentina que copia las mejores prácticas porque se compara productivamente con otros países es el sector agropecuario. Exacto. Y es donde más productividad tenemos. Porque el chacarero dice, el rendimiento de mi hectárea son tantos quintales. En tal provincia, tantos más quintales o menos. Sí, sí. Dice, pero el que más cosecha de esto es a lo mejor en el estado tal de Estados Unidos, que son tantos quintales. Bueno, ahí está haciendo una comparación de productividad. Exacto. Y entonces, cuando uno compara productividad, entra a decir después, ¿y por qué tantos más quintales allá que acá? Si la tierra a lo mejor es la misma, si la maquinaria es la misma, es un tema de organización a veces. Vos sabés, querido Daniel, que, bueno, el martes, hoy jueves, estuvo el presidente del HCBC. Yo decía que la única política pública seria, real, concreta, beneficiosa para el país, ha sido lo que hicieron ustedes, los 8 ex secretarios de Energía, que ha tenido una enorme trascendencia, un plan que ha sido aceptado por incluso algunos precandidatos a presidente que no tienen planes, salvo esto que ustedes y creo que esa es la mejor manera, aportar y que la gente no se crea soberbia y tome lo bueno, diremos. Es que, doctor, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Para que vengan las inversiones esas y nos ayuden a desarrollar ese potencial, necesitamos darle señales de largo plazo. De largo plazo. En precio, en costos, en estrategia. La energía tiene que... El tema cambiario, después hay temas... Bueno, eso te quiero preguntar después. Entonces, si no le damos señales de largo plazo, nadie va a venir a enterrar el capital. Es claro. Había un economista, yo siempre lo cito, John Hicks, sí. Fue premio Nobel en el 83. Y este economista decía que los capitales son especulativos y son muy renuentes a invertir en capital fijo porque quedan enterrados. Claro. Y él decía una frase, dice, el que invierte en capital fijo entrega rehenes al futuro. Al futuro. ¿Por qué? Porque después quedan librados a los cambios regulatorios. Nadie se puede llevar un yacimiento de la Argentina y decir, bueno, como está muy inseguro jurídicamente la Argentina, lo voy a explotar en Uruguay. Exacto. No se puede. No se puede. No sacas más. Entonces, si no damos condiciones de largo plazo, esos capitales no vienen, y entonces vaca muerta, los no convencionales, los convencionales probables y posibles, lo otro que tenemos que explorar en el mar, a lo mejor hay más. Yacimiento, no se hace. No invertimos ahí. No invertimos. Ahora, querido Daniel, yo te digo lo siguiente. ¿Vos no crees que en tu libro, que es magnífico, el último, yo digo, mediano y largo plazo, totalmente de acuerdo.
desarrollo, crecimiento con desarrollo, bueno, todo esto que hablamos, hablamos de lo que hicieron don Arturo Frondizi y todas estas cosas. Pero ¿vos no crees que también el presente nos está exigiendo que apostemos todo lo que podamos a resolver los problemas de la gente que está en una situación muy concreta, muy difícil, en salud, en educación, en indumentaria, en todos los aspectos? En eso también, hay una pobreza, pero no hay que confundirse, asusta, doctor. Yo creo que en la Argentina, lo hemos hablado con usted, sí. Uno de los grandes desafíos de la clase política es regenerar la capacidad de transacción entre las urgencias del presente y las necesidades de un futuro que se nos vino encima. Entonces, ¿cómo atendemos la problemática de la gente que nos está viendo y que dice, bueno, vaca muerta, esto es para de aquí 10 años el autoabastecimiento, pero yo tengo problemas concretísimos en el día de hoy? De alimentos. Bueno, priorizando claro. recursos escasos. Hoy tenemos un Estado que todo lo ha transformado en corto plazo. Sí. Y cuando usted entrampa a un país en el corto plazo, pierde las prioridades también. Claro. Porque hay urgencias que se podrían atender mucho mejor si el Estado no se metiera en otros temas que no le corresponden, donde no hay urgencias, donde es necesario el largo plazo y donde el Estado está haciendo intervención discrecional. Por ejemplo, cuando se quiere convertir en empresario, diremos. O mejor dicho, en obtener réditos políticos. Claro, yo creo que ahí está, ¿no? En el pan para hoy, hambre para mañana. Cuando el Estado empieza a especular, a ver qué me da rédito político. Esto, bueno, hago esto, sí, pero ¿es la urgencia de la gente? Y a lo mejor no es la urgencia. No es. Pero me da rédito político instantáneo, pero estoy complicando la agenda de las urgencias de la gente. Claro. Entonces, necesitamos un Estado que piense, un Estado que inductor, se ocupe promotor de los problemas de los argentinos, pero donde haya capacidad de transacción entre las urgencias del hoy y las necesidades del futuro. El futuro. Porque de lo contrario todo queda en la olla del cortísimo plazo. Y en esa olla del cortísimo plazo, el guiso que sale tiene mal olor. Y hace daño a la salud. Hace daño a la salud, y a la hace vida. Daño a la educación. Imagínese, la salud argentina entrampada en el corto plazo, la seguridad argentina entrampada en el corto plazo, la educación argentina entrampada en el corto plazo, la energía argentina entrampada en el corto plazo. Sumamos corto plazo, si nos viene el problema de largo plazo, que es el futuro. Totalmente. Y el otro día hablábamos con el doctor Alieto acá de una serie de temas educativos y dio unas cifras tremendas. Y tenía la cifra de la CEPAL. Que estamos en el último lugar junto con Venezuela. Con la diferencia que ellos tienen el petróleo afuera y nosotros, no, como vos decís, tendríamos que explorar, ¿no? En educación. Alieto Áñez. Sí. No, hablamos de educación, pero hablamos también en general. Bueno. En educación estamos en los últimos 4 lugares. Venezuela es muy interesante, porque mire que yo le hablé de todo el potencial nuestro, y le agrandé el número, y eso es recurso potencial, le dije 170.000 millones de barriles. Exacto. En no convencionales. Petróleo más gas. Venezuela, solo en petróleo, tiene 300.000 millones de barriles, más del doble. Claro. Y esas son reservas. Sí, 240 sería pero el esas doble. no son recursos, son reservas probadas. Ahora, la pregunta que le hago a la sociedad, ¿vive bien Venezuela? Está viviendo muy mal. Falta de todo. Está en último lugar. Falta papel higiénico, falta esto, Inflación. ¿Qué ha pasado ahí? Una política populista entrampó ese país en el cortísimo plazo, y un país que rebosa de recursos naturales, duerme en un mar de petróleo, está viviendo muy mal. Lección para nosotros. Exacto. Cuidado, la riqueza en el siglo XXI no pasa por los recursos naturales, por la primarización de la economía. Podemos ser muy ricos en recursos naturales y terminar como Venezuela o Nigeria. Claro. La riqueza en el siglo XXI, doctor, es valor agregado, que es agregar conocimiento. Escuché que el martes dijiste esto, me parece muy importante. Conocimiento a la materia. Ahí está.
el conocimiento con la educación, y sobre todo en este mundo interconectado, vos lo decías el otro día. Exactamente. Vos no podés permanecer ajeno a los cambios permanentes que se van produciendo en los distintos lugares, ¿no? Entonces, necesitamos la energía, este es otro mensaje, pero como un vector del desarrollo económico. El desarrollo económico va más allá de la energía. Exacto. Necesitamos un proyecto para las distintas actividades productivas, un proyecto que genere empleo formal en la Argentina. El único empleo que estamos generando son ñoquis en el sector público. Mirá, es una vergüenza. Leí te una editorial con respecto al Senado de la Nación, al Senado. No sé si en la Nación de la provincia, era la Nación del día martes, de la cantidad de gente impresionante que tiene. Sí, claro. ¿Sabe por qué se nota más? Necesitas 6 y ya había 67 en 2 meses. Se nota más porque justamente ahora empieza a caer el empleo privado. Claro. Cuando empieza a caer el empleo privado nos entramos a fijar más a qué pasa. El empleo público es el único que creció. ¿Cuál es la productividad del empleo público? Y que son las provincias y los municipios también, Daniel. No solo en la nación. Mala costumbre. Provincias, municipios. Bueno, porque los problemas se le van trasladando y la gente desocupada va presionando. Por eso, lo que debemos resolverle a los argentinos es, en un proyecto de largo plazo, el desarrollo con empleo, con educación igualadora de oportunidades, sin pobreza. Tenemos que erradicar la pobreza de este país. Que el sistema republicano tenga plena vigencia. Por supuesto. Nos faltan 6 minutos. Yo te pediría, vos que también sos doctor en ciencia económica, que haga un análisis de cómo ves la economía internacional en este momento, los problemas del default, de esto, lo otro. Te dejo que vos te explayes con total tranquilidad, querido Daniel. Economía internacional, todavía las condiciones son relativamente favorables. ¿Por qué? Porque hay liquidez en el mundo, hay financiamiento. Bien. Lo que pasa es que el financiamiento va... a donde hay confianza. A donde hay confianza, donde hay estabilidad y largo plazo. Claro. Fíjese que los capitales petroleros no se fijan mucho en una serie de cuestiones que pueden ser caras para nosotros, pero sí quieren certidumbre hacia el largo plazo. Entonces, economía internacional, yo le diría que no es favorable. Hay una baja en los precios de ciertas materias primas, la soja está bajando, no van a ser los precios de la década anterior, pero yo creo que estamos en una onda larga de los commodities y vamos a seguir teniendo precios de la producción agropecuaria interesantes, rentables. Ahora, ¿cómo correspondemos ese correlato internacional todavía favorable internamente? Muy mal. Internamente estamos con recesión, con inflación. Con gasto público enorme. Esto profundizándose. Es que la inflación tiene que ver con la monetización. La emisión. La monetización, un gasto público cada vez más desbordado. El gobierno había intentado, cuando hace la devaluación y sube la tasa de interés, eso te iba a preguntar, Daniel, sí. Perdóname. Lo que pasó hace 2 días, sí. Que no hay tampoco coherencia en los funcionarios, porque un funcionario dice una cosa y el otro dice otra. Claro. Uno, el tema de la tasa de interés, reducirla, otro, incrementarla. Sí. Y entonces se produce este tema de que el dólar, la influencia que tiene todo lo que está alrededor, eso te quiero decir. El gran problema es que tenemos una presidencia radial. Acá la que decide es la presidente, y la presidente no tiene un equipo. Hoy escucha uno, mañana escucha otro, y según quién le vaya llegando, va rumbeando. El tema es gerenciar el día, pero gerenciando el día, usted acumula día y después se le viene el largo plazo. Y la Argentina tiene problemas de largo plazo. A la inflación, a la recesión, ahora se le está sumando el desempleo. Esta gente se dio cuenta por ahí en febrero de que no podía seguir dándole a la emisión inflacionaria para financiar déficit, y entonces intentó arreglar algunas cuestiones en el frente internacional para acceder al mercado de capital. Club de París, CIADI. Por eso todo el mundo, los mercados que dicen acá que es una entelequia, toda la gente, los opinadores, los opinólogos, decían,
no pueden defaultear, lo van a terminar correspondiendo porque el plan A que han trazado es acceder al financiamiento internacional. Bueno, defaulteamos, Nos guste, ¿Vos no crees nos que guste. estamos en eso, no? Y claro, Estamos no porque lo decimos nosotros, no, pero, lo dicen los de afuera. Fuimos al juez Griesa, Sí. y después hicimos a La Haya, cosa que no corresponde, viste la respuesta que tuvimos. Sí, bueno, ¿cuál es el plan B? Porque esta Bueno, gente eso es importante. venía rumbo a acceder de nuevo al mercado de capitales. Eso se cancela con esta decisión. ¿Cuál es el plan B? ¿Sabe cuál es el plan B? Por lo que yo estoy viendo, seguir dándole al papel pintado, es decir, al financiamiento inflacionario del gasto público. Ahora, esto trae muchos peligros. Le agrava la recesión, Sí. le agrava la inflación y le genera más presiones cambiarias. Y fíjate, querido Todo Daniel, esto se está viendo. Entonces, este plan B me parece que en algún momento lo tienen que rectificar. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso te pregunto. Y tendrán que ir de nuevo, ver cómo se arregla, ver estas opciones que tenían para tratar de solucionar y despejar el tema de esta sentencia adversa, o tendrán que ir a un plan de estabilización más serio que asuma el costo recesivo, pero con menos inflación. Porque si no, la inflación le Está retrasa superando el tipo, incluso a lo que le retrasa recaudan, el tipo de a la cambio. recaudación. Le retrasa el tipo de cambio El tipo. y se puede terminar llegando a una explosión cambiaria, que Ahora, es lo no deseable. Nos queda 30 segundos con tu poder de síntesis. ¿Vos crees que también la oposición está haciendo lo suficiente para que esto se solucione o tampoco? Mire, yo lo he dicho, doctor, y lo quiero ratificar acá. A mí me parece que la oposición a veces tiene que hablarle a la gente diciéndole lo que la sociedad no quiere oír en este momento. Exacto, decirle la verdad. Adelantarse un paso, Exacto. decirle la verdad, ¿no es cierto? Porque si todos especulamos en decirle a la gente lo que quiere oír, bueno, el discurso del gobierno hoy es buitres sí, buitres no, Argentina versus buitres. Eso. Y la gente, a mucha gente le gusta en el hoy porque no mide las consecuencias de si la oposición se calla, silencia y no dice la verdad, después la gente cuando venga la decepción va a decir, nadie me dijo a mí lo que está sucediendo. Y yo creo que hay un deber de la oposición de dar un paso adelante. Si hacemos permanente seguidismo de encuesta para decirle a la gente lo que quiere escuchar, en el fondo no estamos ofreciéndole ningún proyecto, le estamos ofreciendo una fotografía más del fracaso. Coincido totalmente con vos y te felicito por la claridad con todo esto del martes en Malva y de hoy acá. Bueno, un gusto, doctor. Querido Daniel, muchísimas gracias por tu presencia. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
la verdad es que ha sido enormemente enriquecedor lo manifestado por mi querido amigo el doctor Daniel Montamag en todo lo que está haciendo, escribiendo, el martes en el Malva, en el organizado por Clarín, hoy en el programa, coincido totalmente y fundamentalmente rescato su actitud de que pertenezca a un sector político determinado, tiene una profunda objetividad para decir las cosas con total sinceridad y decirle a la gente la verdad de lo que está ocurriendo y no el populismo, la demagogia, el decir lo que queremos con tal de que en definitiva obtengamos un voto más o un voto menos. Creo que tenemos que dejar de lado esa cuestión con la situación que estamos viviendo, que es complicada, seria, y sobre todo pensar, como él decía, en el mediano y largo plazo. Y acá tenemos que preocuparnos que hay 7.200.000 jubilados y pensionados, como decía el otro día el doctor Semino, que hace las mediciones permanentes, se le dio un aumento el otro día, y las menores de 3.100 y pico, cuando ellos han medido que en mayo ya hacía falta 5.000 y pico. Es decir, tenemos que preocuparnos por tener un proyecto serio, un diálogo sincero, un análisis de los problemas de gran profundidad. En un mundo globalizado, competitivo, tenemos que estudiar los temas. No podemos volver a pensar que tenemos que, a ojo de buen cubero, resolver las cuestiones como se nos antoja. Pensemos en los seres humanos, pensemos en el futuro, pensemos, por supuesto, que en el presente, en el mediano y largo plazo. Pensemos los argentinos y la sociedad que conviértase en protagonista y exija a aquellos que eligen a los dirigentes, aunque no tengan función pública, que se cumpla con los deberes que tenemos como con nuestros prójimos, con aquellos que necesitan que tengamos un mayor bienestar, empleos dignos, trabajo que permita que la familia viva con total dignidad y tranquilidad. Creo que esa es nuestra obligación. Debate, análisis y sobre todo no creernos dueños de la verdad. Aprendamos a reconocer con humildad los errores y lancémonos hacia el futuro con valentía, con seriedad, con sinceridad y con transparencia. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.